¿Alguna vez has estado en un lugar rodeado de gente y aún así sentir que no encajas del todo? Y no hablo de estar solo, hablo de estar acompañado, con tu familia, en tu trabajo, en tu grupo de amigos, y sentir que hay una distancia invisible entre tú y los demás, como si fueras parte del grupo, pero no del todo. Ese sentimiento tiene un nombre y no es tan raro como parece. De hecho, es más común de lo que crees. Hoy quiero hablarte de eso, de no pertenecer completamente a ningún lado, de dónde viene esta sensación y de por qué quizás no es un problema que haya que resolver. Al igual que tú, Tarzán sintió durante mucho tiempo que estaba parado entre dos mundos distintos, sin pertenecer completamente a ninguno. Y para poner de mi cosecha en ciertos espacios, yo sentía que no encajaba porque pensaba distinto, o porque quería cosas distintas a las que se esperaban de mí, y en otros espacios, donde en teoría debería sentirme más libre de ser como soy, tampoco terminaba de encajar del todo, como si algo en mí siempre se quedara un paso afuera. Recuerdo estar en reuniones familiares y sentir que hablábamos idiomas distintos, aunque literalmente habláramos el mismo idioma, y después estar con personas que en teoría compartían más mi forma de pensar y aún así sentir que faltaba algo, que no terminaba de ser uno más tampoco ahí. Durante años pensé que ese sentimiento significaba que algo andaba mal conmigo, que si no lograba sentirme completamente parte de ningún grupo era porque no me esforzaba lo suficiente o porque tenía algún tipo de defecto social que me impedía encajar, como parecía que los demás encajaban sin esfuerzo. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Muchas de las personas que más admiraba, que más parecían interesantes o admirables, también hablaban en algún momento de sentirse así, de estar entre dos mundos, de no ser completamente de aquí ni completamente de allá. Y ahí empecé a sospechar que quizás no era un defecto mío, quizás era algo bastante más común y bastante más estudiado de lo que yo pensaba. A principios del siglo XX, el sociólogo Du Bois escribió sobre una idea la que él llamó doble conciencia. Él era un hombre negro viviendo en un país que lo trataba como ciudadano de segunda clase. Describía una sensación muy particular, la de mirarte a ti mismo constantemente a través de los ojos de otros, mientras al mismo tiempo tienes tu propia forma de verte. Es decir, no tienes una sola identidad, tienes dos miradas funcionando al mismo tiempo y muchas veces esas dos miradas no coinciden del todo. Aunque Du Bois lo escribió pensando en un contexto racial muy específico, la idea de fondo se ha usado desde entonces para explicar algo más amplio. Lo que sienten muchas personas que viven entre dos culturas, dos generaciones, dos formas de pensar, sin pertenecer completamente a ninguna de las dos. Sientes que perteneces un poco a cada lado y por eso mismo nunca perteneces del todo a ninguno. Hay otra pensadora, Gloria Anzaldúa, que trabajó una idea parecida pero desde otro ángulo. Ella hablaba de vivir en lo que llamaba la frontera. La frontera no es un lugar físico, la frontera es un estado en el de no ser completamente de ningún lado ni del otro, sino habitar ese espacio intermedio, incómodo, pero también según ella con un potencial enorme. Y aquí viene algo importante, tanto Du Bois como Anzaldúa no describían esa doble pertenencia como un defecto a corregir, la describían como una condición real, incómoda muchas veces, pero también como un lugar desde el que se puede ver cosas que alguien completamente instalado en un solo mundo no puede observar. Si lo piensas en términos más de cultura popular, es prácticamente la historia de Tarzán. No es completamente humano porque fue criado por gorilas y se mueve y piensa y sobrevive como ellos, pero tampoco es completamente uno de ellos, porque su cuerpo, su origen es distinto. Vive exactamente en ese punto intermedio del que hablaban Du Bois y Anzaldúa, sin que la historia lo presente como un problema a resolver. Entonces, si sientes que no perteneces del todo a ningún lado, no necesariamente significa que hagas algo mal. Puede significar simplemente que estás parado en la frontera que estos pensadores describieron mucho antes de que tú nacieras. El problema no es estar en la frontera, el problema es lo que hacemos cuando no la reconocemos y en cambio tratamos de forzarnos a encajar completamente en un solo lado. Cuando insistes en pertenecer al 100% a un grupo que en realidad no te representa del todo, terminas apagando partes tuyas para encajar mejor. Dejas de decir lo que piensas, exageras gustos que no son tan tuyos o escondes otros que sí lo son, solo para que la distancia se sienta más pequeña. Yo lo hice durante mucho tiempo, me acomodaba según el grupo en el que estuviera, tratando de permanecer un poco más a cada lado,
para que la incomodidad de no encajar del todo se sintiera menos. Y lo que logré con eso no fue sentirme más parte de nada, logré sentirme todavía más lejos de mí mismo. Porque cada vez que apagas una parte tuya para encajar, quizá reduces la fricción de estar afuera, pero por dentro se acumula algo más pesado, la sensación de que ni siquiera en tu propia vida terminas de estar presente del todo, porque siempre estás actuando una versión ajustada de ti según con quién estés. Y existe un costo adicional, un tanto más silencioso. Cuando pasas suficiente tiempo negando esa doble pertenencia, empiezas a perder la capacidad de ver lo valioso que hay justamente entre estos dos mundos, porque quien vive en esa frontera, aunque incómoda, suele tener una ventaja que muchos no tienen. Puede entenderse con ambos lados, traducir entre ellos, ver matices que alguien completamente instalado en un solo mundo simplemente no alcanzaría a notar. Al forzarte a elegir un solo lado por completo, no solo te alejas de ti, también renuncias a esa posición única desde la que podrías aportar algo nuevo que alguien parado completamente de un solo lado no podría aportar. Si no perteneces completamente a ningún lado, quizás la pregunta equivocada es, ¿cómo hago para encajar del todo en alguno? La pregunta más útil podría ser otra. Por ejemplo, ¿qué puedo ver, entender o aportar precisamente porque estoy parado entre los dos? Volviendo a Tarzán, su historia no se resuelve cuando finalmente elige ser completamente humano o completamente gorila, dejando atrás por completo el otro lado. Se resuelve cuando encuentra una forma de sostener ambas partes de sí mismo al mismo tiempo, sin que ninguna se rompa. Su valor termina estando precisamente en poder moverse entre los dos mundos, entendiendo cosas de cada uno que alguien de un solo lado no podría entender. Esto es precisamente lo que Ansaldúa señalaba sobre vivir en la frontera. No es solo una condición incómoda, es también un lugar con una perspectiva que no está disponible para alguien que nunca ha tenido que habitar entre dos mundos a la vez. Ves los prejuicios de un lado porque los conoces desde el otro, entiendes las contradicciones de un grupo porque tienes un pie afuera de él. Esto no significa que dejar de sentir esa distancia sea automático. Probablemente siga apareciendo esa sensación de estar un poco afuera, incluso en lugares que quieres, pero puedes empezar a verlo distinto, no como prueba de que algo está mal contigo, sino como la señal de que estás parado en un lugar más amplio de lo que un solo grupo puede contener. Y quizás, solo quizás, la pertenencia real no consiste en encajar al 100% en un solo sitio, sino en encontrar o construir los espacios y las relaciones donde no tengas que elegir una sola parte de ti para ser aceptado, donde puedas llevar ambos mundos contigo sin tener que apagar ninguno. No te voy a decir que la sensación de no encajar del todo va a desaparecer, puede que siga apareciendo el resto de tu vida en distintos grados, pero sí te voy a dejar algo en concreto. Piensa en un espacio donde sientes que tienes que apagar una parte de ti para encajar mejor. Y pregúntate qué pasaría si la próxima vez dejaras esa parte encendida aunque sea un poco. No tiene que ser un cambio radical, solo empezar a notar dónde te estás recortando para poder encajar y preguntarte si ese recorte realmente vale la pena. ¿En qué lugar de tu vida sientes que perteneces solo a medias? No tienes que responderme a mí, pero ojalá te respondas a ti. Si algo de todo lo que hablé resonó contigo, por favor, sígueme, compártelo, me ayudarías muchísimo. Yo soy Galik y hasta el siguiente video.